Puede poner una música, schwannomas vestibulares, y tenemos unas actividades clínicas, académicas, de pesquisa muy, muy fuertes aquí en este departamento. Como pueden saber o no, yo estuve trabajando 16 años con el profesor Majid Sami en Hannover, y desde 2003, hace entonces casi 17 años, me cambié para la Universidad de Tübingen y implementamos el programa de schwannomas vestibulares. Recordamos la anatomía del punto anglo-cerebeloso. Aquí está el hueso petroso, el canal auditivo interno, el foramen jugular, el cerebelo, el flóculo, y atrás tenemos aquí por estas áreas, la vista del cirujano, tenemos aquí más anteriormente el cuarto nervio, el quinto nervio, la vena petrosa, el séptimo y octavo, con la arteria labiríntica y los nervios bulbares, glosofaringeo y el vago y el espinal accesorio. El nervio hipogloso no se puede mirar de inmediato. Hay que hacer más disecciones para conseguir visualizar el nervio hipogloso. Esto es la visualización después de una craniotomía retrosigmoidal. Y aquí las mismas estructuras, pero mirando por la frente, ¿sí? Y ahí tenemos entonces todas las estructuras, pero por vía anterior, que es una cosa que no se ve cuando se está por la vía retrosigmoide. Aquí sería por vía endoscópica anterior, pero una visualización más rara. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces las muchas formas de neurinoma diacústicos que uno puede observar. Entonces, el tumor, histológicamente, el tumor es siempre el mismo, casi nunca maligno. El tumor es maligno en nuestra casuística en 0,2%. En 1000 pacientes tuvimos 2 pacientes con tumores malignos y todos los otros son benignos. Pero un tumor de esto, como esto aquí, que tiene las bordas muy regulares, es muy distinto de un tumor como esto que tiene las bordas muy irregulares y está creciendo adentro del canal. Los resultados quirúrgicos serán peores en este caso comparado con esto. En un caso como esto, a pesar del tumor ser muy grande, se puede preservar la audición. Pero no aquí. Aquí es un tumor donde tenemos que preocupar con el nervio facial. O los tumores císticos, que son más difíciles de sacar la cápsula del tronco cerebral. Y los casos de neurofibromatosis. No vamos a hablar hoy de neurofibromatosis. Es un capítulo separado, un capítulo distinto, pero los tumores causan problemas muy grandes a los pacientes. Los neurinomas diacústicos crecen muy despacio. El crecimiento es más o menos 0,5 hasta 1 milímetro por año. Y el tumor duplica su volumetría, su volumen, a cada 4 años y medio, más o menos. Pero hay excepciones. Tumores como esto aquí, en 3 años se quedó mucho más grande. Y significa que tenemos que acompañar los tumores al menos una vez al año, porque hay excepciones y los tumores pueden desarrollar muy más rápido.
Por eso que estas son las estrategias de tratamiento para los schwannomas vestibulares. La primera es observación. Si un tumor es pequeño, siempre observamos. Primero, nunca operamos un tumor pequeño. Nosotros siempre hacemos una resonancia después de un año para mirar si el tumor cómo está creciendo. Y si está creciendo mismo de facto, entonces recomendamos el tratamiento. Si es un paciente más idoso, un paciente más viejo con 70 años, por ejemplo, entonces recomendamos los tumores pequeños, la radiocirugía. O si es un tumor un poco más grande, se puede recomendar la radioterapia. Y aquí las varias opciones que hay de radiocirugía y radioterapia fraccionada y todo. Pero si es un paciente joven, mismo con tumor pequeño, nosotros recomendamos la cirugía. Y aquí también hay 3 opciones. Pero la opción preferida de nosotros es la craniotomía retrosigmoide. Y la quimioterapia está reservada para los casos de neurofibromatosis tipo 2, como bevacizumab. Significa que las indicaciones cirúrgicas son clásicas: los tumores más grandes con compresión de tronco cerebral, los tumores císticos, los tumores en pacientes jóvenes. Cuando los síntomas del paciente son más relacionados al nervio vestibular, porque si el nervio vestibular está muy afectado, causando muchos síntomas como vertigem y otras cosas, entonces es mejor sacar este nervio vestibular que está alterado, que está con una molestia. Es mejor sacarlo que tratarlo con radioterapia. En los tumores bilaterales, nosotros recomendamos abrir el canal muy temprano para dar más espacio al tumor para desarrollarse sin causar un déficit de la audición muy precoce. Y la remoción subtotal del tumor. Y claro que dejamos también espacio para la decisión individual del paciente. Hay pacientes que no quieren cirugía en hipótesis alguna y hay pacientes que no quieren la radioterapia como nada. Si optamos por la cirugía, entonces tenemos que reconocer que los desarrollos tecnológicos de los últimos años, las últimas décadas, mejoraron muchísimo los resultados de la cirugía. Y nosotros tenemos que aprovechar esta tecnología y ofrecerla al paciente para tener los resultados mejores, como la microcirugía, como el aspirador ultrasound, como la monitorización anestesiológica, el monitoreo intraoperatorio, la endoscopía y los accesos de base de cráneo más sofisticados. Para preservar la audición y para preservar el facial, tenemos más opciones, más ventajas si tenemos el monitoreo. ¿O qué monitoreamos? Monitoreamos los potenciales sensitivos y motoros del paciente para, mientras la cirugía, tener la seguridad que el paciente no va a tener ninguna plegia de los brazos, de las piernas, por una compresión a nivel cervical con el posicionamiento de la cabeza o cosas como esto. Monitoreamos, claro, que el nervio facial, y aquí hacemos no solo la electromiografía, pero hacemos también el potencial motor evocado del facial. ¿O qué es esto? Esto es la captación de las actividades electromiográficas
en el músculo de la cara, pero después de hacernos una estimulación motora cortical en la área del facial. La ventaja de este monitoreo es que nosotros tenemos la información del facial mismo antes de exponer el facial. ¿Comprende? Entonces, si tenemos un tumor muy grande, con mucha sangre y todo, y aún no estamos visualizando el facial, pero si el monitoreo de MP muestra que el facial está bien, entonces está bien, está preservado. Y nosotros podemos mantener la cirugía, tener la certeza que el facial aún está muy bien. Entonces, este monitoreo permite la información del facial, mismo antes del cirujano tener expuesto el facial en el ángulo pontocerebeloso. Para preservar la audición, tenemos mejores chances si tenemos el potencial acústico evocado. Y los tumores muy grandes, entonces hacemos el monitoreo del nervio glosofaríngeo y el vago y también el hipogloso para no tener problemas con esos nervios mientras o después de la cirugía de un tumor muy grande. Como dice, hay 3 accesos clásicos para los cibanomas vestibulares. La fosa media, el middle fossa approach, como se puede ver aquí. Ya hablé de este tópico en la cirugía de los tumores petroclivales, ¿sí? Esta es una cirugía más hecha por los otorrinolaringólogos y consiste en abrir el canal auditivo por arriba. Con eso se puede sacar el tumor al fondo del canal, los tumores pequeños, el clásico para esto, pero la desventaja es que nosotros tenemos que comprimir el lobo temporal. A mí personalmente no me gusta comprimir el lobo temporal y nosotros no tenemos la ventaja de exponer el tumor dentro del canal, porque con la cirugía retrosigmoide también podemos hacer el mismo. El acceso translabiríntico es bueno para los tumores grandes donde el paciente ya no tiene más audición, pero el acceso es muy expendioso. Nosotros pasamos mucho tiempo drilando el hueso petroso. Y para mí también no hay ventaja en utilizar este acceso translabiríntico, que es también más hecho por los otorrinolaringólogos. El acceso clásico de neurocirugía es el acceso retrosigmoide, que significa exponer la porción dorsal del tumor y abrir el canal por atrás. Voy a mostrar esto ahora poco. Nosotros hemos hecho hasta ahora más de 1.500 cirugías para neurinoma de acústicos utilizando la vía retrosigmoide. Y más o menos 300 otros casos están sob observación o lo encaminamos para radioterapia o radiocirugía. Entonces, pero más o menos 1.500 pacientes operamos utilizando la vía retrosigmoide. ¿O qué es la vía retrosigmoide? Nosotros ponemos las bordas del sino transverso y del sino sigmoideo. No necesitamos abrir el foramen magnum y más o menos de un tamaño de 12,5 centímetros esta craniotomía. Hacemos el primer agujero en la área del asterion, que aquí donde estas suturas se encuentran, y después hacemos una craniotomía en pacientes jóvenes. En pacientes más viejos, donde la dura es más adherida al hueso, hacemos una craniectomía para no lacerarnos la dura madre. Después de abrir la dura, esta es la anatomía del espacio del ángulo pontocerebeloso.
Y esta es la forma correcta de se poner la espátula. La espátula es posicionada de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque arriba nosotros tenemos la vena petrosa. Y si retraímos mucho aquí, esta vena petrosa puede romperse. Abajo no hay vena alguna. Por eso que nosotros abrimos abajo más do que la porción superior. Aquí algunos tips and tricks para esta cirugía. Primero, la craniotomía en pacientes jóvenes, craniectomía en pacientes más viejos. La craniotomía muy cerca y justa al sino transverso y sino sigmoideo. Después abrimos la dura mater con una sola incisión, para después facilitar la sutura de la dura. Y cuando retraímos el cerebelo, una retracción pequeña de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y la porción de abajo es retraída más do que arriba, ¿ok? Después nosotros identificamos la línea de Tübingen. La línea de Tübingen es una línea que pasa aquí por cima de estas líneas de dura mater que nosotros podemos visualizar cuando abrimos el espacio de ángulo punto cerebeloso. Aquí el hueso petroso presenta en su porción inferior estas líneas de la dura mater, ¿ok? Si nosotros trazarmos una línea en la porción superior aquí, esta línea, que lo llamamos de línea de Tübingen, nos va a mostrar la porción inferior del canal auditivo interno, ¿ok? El canal auditivo interno. Y ahí podemos abrir el canal. Esta es la primera cosa que hacemos para exponer el tumor adentro del canal. ¿Ok? Y después sacamos el tumor del canal. Este es el primer step. El primer step. Primera cosa a hacer es abrir el canal. Y después hacer el debulking del tumor. Como nosotros podemos ver aquí, posición semisentada. Aquí es la línea de Tübingen. Entonces, drilamos el canal para abrir el canal y poder exponer los nervios. Nervio facial, que está siendo estimulado ahora, y abajo el nervio coclear. Ok. El tumor, estamos sacando ese tumor para fuera del canal. Y después de hacer esto, es que nosotros vamos para el tumor y sacamos el tumor. Y abajo están los nervios glosofaríngeo, el nervio vago y otros. Ok, si nosotros abrimos el canal completo, podemos causar algún problema al canales semicirculares. Para evitar esto, nosotros introducimos el endoscopio y podemos visualizar el contenido del canal, ¿ok? Y después de terminar la cirugía, nosotros ponemos el endoscopio para sacar algún resto de tumor que puede estar ahí dentro. Y publicamos sobre esto en 1996. Ahora vamos a continuar la cirugía haciendo el debulking del tumor. Después del tumor está sacado del canal. Entonces hacemos el debulking utilizando el Cavitron. Podemos hacer esto muy rápido porque no hay ninguna estructura adentro del tumor. Todas las estructuras están afuera. Aquí estamos haciendo la disección de los nervios, de los vasos, de la aracnoidea. Esto nos va a proteger de herimos el nervio facial.
de ocasionarnos alguna pérdida. Aquí se puede visualizar la separación del nervio facial de la cápsula, ¿ok? Entonces sacamos el tumor, visualizamos el tumor adentro del canal y después sacamos el tumor del canal. Dependiendo del tamaño del tumor, posicionamos el paciente deitado, la posición supina, los tumores pequeños, T1 y T2. Para los tumores más grandes, hacemos entonces el posicionamiento semisentado para los más grandes y posición supina para los más pequeños. Aquí es un caso ideal. Tumor pequeño, paciente joven, nosotros sacamos todo el tumor, el facial está preservado, la audición está preservada y la paciente está curada de su problema. En pacientes jóvenes, nosotros intentamos evitar la radiocirugía. ¿Ok? Ahora una cirugía corta de un tumor pequeño intracanalicular, asistido por endoscopía. El paciente está en posición supina con la cabeza voltada para el lado contralateral. La dura madre se abrimos con una sola incisión. Entonces hacemos la abertura de la cisterna para sacar líquor y aquí tenemos el tumor, E1, T2. Hacemos la incisión en la área arriba de la línea de Tübingen. Sacamos la dura madre de ahí y entonces empezamos a abrir el canal. Utilizamos una broca de diamante de 3 a 4 milímetros y después disminuimos de tamaño. Ahora la dura madre del canal es sacada y empezamos entonces a hacer el debulking del tumor adentro del canal. Aquí no se puede utilizar mucho el cavitrón. Hay que tener cuidado. Entonces sacamos el tumor despacio de los nervios que están ahí, el nervio coclear y el nervio facial. ¿Ok? Después de hacer el debulking, nosotros separamos las estructuras. Separamos las estructuras, más, y hacemos la disección de medial para lateral. Y después de sacar el tumor, con mucho cuidado, los nervios están ahí preservados, pero nosotros no podemos visualizar el fondo del canal con microscopio. Entonces vamos ahí con endoscopio de 45 grados o 30 grados y ahí está, hay un pedacito del tumor que aún está ahí y que no se podría visualizar con el microscopio. Entonces, con la endoscopía, nosotros podemos identificar, visualizar y podemos sacar mejor este tumor que está ahí al fondo del canal. ¿Okay? Al final, conseguimos entonces una remoción completa del tumor, incluyendo la porción que está al fondo del canal. ¿Ok? Y ahí después, para cerrar, podemos poner músculo con fibrina o se puede poner fat, grasa y cola de fibrina. ¿Ok? Más una vez, para reconocer la línea de Tübingen, mira esas áreas de aquí, esas líneas de la dura, de la parte superior es la línea de Tübingen, que significa la porción inferior del canal auditivo interno. ¿Ok? Ahora más un caso un poco más grande, tumor T3,
Posicionamiento semisentado. También, la primera cosa, abrimos el canal. El primer paso, abrir el canal. Utilizando una broca de más o menos 3 milímetros. Y sacamos el tumor de dentro del canal. Y cuando el canal parece estar limpio, nosotros entramos con el endoscopio y ahí había un resto de tumor aún. Mira, ese tumor nos causaría una fístula licórica. Nos causaría una recurrencia. Y ahí ahora sacamos el tumor todo del canal y hacemos el debulking. Y ahora empezamos a separar los nervios de la cápsula tumoral. ¿Ok? Ahí está el nervio facial. El nervio coclear está abajo y este es el nervio facial. Y ahora sacamos todo el tumor del nervio facial. Al final tenemos el facial y el coclear preservado. Miramos más una vez adentro y ahí tenemos una célula aérea. Y tenemos que cerrarla con cera ósea y músculo y cola de fibrina para evitar una fístula licórica. Esto es muy importante se detectar la célula aérea. Y este es el resultado final de la cirugía. Y la paciente se recuperó muy bien, preservación de la audición que tenía y el facial que está muy bien. Después, ella casó, se tuvo hijos y todo. Ahí es un caso de un schwannoma más grande, de una paciente que también tenía la audición muy bien, muy preservada antes de la cirugía. Entonces, nosotros teníamos que preservar no solo el facial, pero intentar preservar la audición mismo en este caso. Acompáñenme en esta cirugía. Ahí estamos. Craniotomía está hecha. Tenemos las bordas del nervio, del seno transverso, seno sigmoideo. La dura está abierta. Una sola incisión. Abertura de la cisterna para salir líquor. Y entonces, primera cosa, identificar la línea de Tübingen, abrir la dura del oso petroso, abrir el canal para identificar el tumor adentro del canal, disminuir el contenido del tumor adentro del canal. En esta paciente, cuando llegó a un punto, el potencial evocado empezó a piorar y nosotros no sacamos más tumor del canal. Entonces, hemos hecho una remoción subtotal adentro del canal. Pero mismo subtotal, casi todo se lo sacamos. Ahora, mira, ahí está el nervio coclear, abajo del tumor. Nosotros sacamos una parte del tumor, hemos hecho el debulking y ahora estamos separando, mira, el nervio facial y el nervio coclear. Nervio coclear abajo y nervio facial en la porción medial junto al tronco cerebral. Ahora nosotros mantenemos la resección del tumor al máximo y ahí es lo que tenemos al final, el nervio facial, el nervio coclear y sacamos en el ángulo punto cerebeloso, nos sacamos el tumor completo y el canal casi completo. Mira, ahí está el tumor antes de la cirugía y después de la cirugía. Casi completo. Nosotros podemos mirar solo una área de contraste muy delgada y nada más que esto. Y esta parte está
estable. La cirugía hemos hecho hace 5 años y está estable esta área. La paciente recuperóse muy bien y la audición está preservada. Ahora quiero mostrar los resultados de un estudio que hemos hecho comparando los resultados de microcirugía con los resultados de Gamma Knife. Hemos hecho un trabajo conjunto, un conjunto de la neurocirugía y del departamento de Gamma Knife Radiosurgery. Entonces, ese es un estudio retrospectivo. Los datos fueron colectados de 2 centros de mucha actividad en la área de schwannomas vestibulares. Nosotros con más de 100 casos de cirugía por año y el instituto con más de 100 casos de radiocirugía para neurinoma diacústicos al año. Esos son los criterios que nosotros estudiamos: el control tumoral, preservación de la audición y la preservación del facial y otros parámetros también. Nosotros excluimos los casos que serían recurrencias o tratados previamente con otros tratamientos. Excluimos también los casos de neurofibromatosis y follow-up menos que 1 año en cirugía y menos que 2 años en radiocirugía. Entonces, en este periodo de 98 hasta 2011, 880 tumores fueron tratados y 427 fueron incluidos que preenchían estos criterios. ¿Okay? En la cirugía, nosotros de 2004 hasta 2010 tuvimos 450 neurinomas y 200 casos también preenchían los criterios. ¿Okay? Tuvimos la edad media de cirugía es más joven, 10 años, que los pacientes con radiocirugía. El follow-up medio fue igual, 4 años en los dos grupos. Cirugía está en verde y radiocirugía en azul. Mira, la radiocirugía trató todos los tipos de tamaño, pero de preferencia los más pequeños, un poco los grandes. La cirugía, los dos, los grandes y los pequeños. Pero si tomamos T3 hasta T4B, más tumores grandes que pequeños. El control tumoral. Después de la radiocirugía y observación por 4 años, tuvimos un control de 87%. ¿O qué significa? 13% de los pacientes presentaron un aumento de volumen de tumor que fue más do que 10% y después de 2 años. Este no es el aumento de volumen por causa del edema causado por la radiocirugía. Esto es de facto un aumento de volumen del tumor por descontrol de crecimiento tumoral. Después de la cirugía, tuvimos recurrencias, sí, y algunos casos subtotales, pero después de 4 años, tuvimos un control de tumor de 96%. El control tumoral después de cirugía fue mejor que después de la radiocirugía. ¿Ok? Como consideramos la audición, lo que tenemos es que la radiocirugía preservó la audición mejor do que la cirugía. Aquí, Gardner y Robertson, 1 y 2, después de la radiocirugía, 72%, y después de la cirugía, más o menos 60%. Pero, si nosotros dividimos los tumores por distintos tamaños,
verificamos que en los tumores pequeños los resultados fueron iguales que los resultados de la radiocirugía. La radiocirugía fue mucho mejor en los tumores grandes comparado con la cirugía, pero estos son los tumores que no se controlan bien después de la radiocirugía. La radiocirugía controla mejor los tumores pequeños, pero no los tumores grandes. Espero que comprendan la conclusión. Y el facial, la misma cosa. Después de la radiocirugía, preservación del facial, Hausen-Breckmann 1 y 2, en 97% de los casos. Y después de la cirugía, 93%. 93% Hausen-Breckmann 1 y 2 está muy bien, pero la radiocirugía estuvo mejor, significante mejor. Pero también, si nosotros dividimos los tumores por tamaños, los tumores pequeños, en los tumores pequeños, los resultados fueron iguales. Mira, iguales. Pero los tumores grandes, la radiocirugía fue mejor. Pero, más una vez, el grupo del tumor, el grupo de tumor que no se controla bien por radiocirugía o radioterapia. ¿Ok? En Vertigen, la cirugía fue mejor en disminuir el vértigo en los pacientes. ¿Ok? Y mismo los pacientes que tuvieron una vertigen antes de la cirugía. El tinnitus, la misma cosa. La cirugía fue mejor en disminuir el tinnitus después del tratamiento, comparado con la radiocirugía. Y también los casos donde el tinnitus estaba ahí presente antes de la cirugía. Los síntomas de trigémino casi no hubo diferencia. La única diferencia fue en los tumores grandes. Esto es obvio, porque son estos tumores que se puede hacer una mejora del trigémino, disminuyendo el tamaño y la compresión del tronco cerebral. La conclusión de este estudio, para nosotros muy importante, es que el control tumoral en cirugía es mejor que en radiocirugía. La preservación de la audición en radiocirugía es mejor que cirugía. Y también el facial en radiocirugía es mejor, pero esto solo es válido para los tumores grandes. Para los tumores pequeños no hubo diferencia entre los dos grupos. Y esto es muy importante, porque para los pacientes más jóvenes con tumor pequeño, nosotros preferimos la cirugía para limpiar el tumor, para curar la molestia y sabiendo que los resultados funcionales son muy parecidos con los resultados de radiocirugía. Y los otros síntomas como vertigem, tinnitus, de trigémino, los resultados a largo plazo fueron mejor después de la cirugía. Esta es la conclusión y ahí está mi charla y muchas gracias por todo y ahí aún tenemos algún tempito para responder las preguntas. ¿Ok? Maestro, muchas gracias. Creo que es un tema que le apasiona a usted y pues que muchos de nosotros estamos aprendiendo con usted. ¿Le parece si vamos a algunas preguntas, maestro? Claro, claro, ahí estamos. El doctor Gilberto González le manda un saludo, que fue allá fellow, es de Colombia y pues estuvo con usted allá en Tübingen. Gracias. El doctor Luis Garza, maestro, le pregunta, por ejemplo, en el sistema de salud alemán, hacer la radiocirugía o la cirugía, ¿tiene alguna comparación en el tema económico? Por ejemplo, acá en América, maestro, pues la radiocirugía es muy cara a comparación de la cirugía.
No, el tratamiento es más o menos, el costo es más o menos el mismo. Creo que la radiocirugía, al final, es más barata. Am, si la cirugía no es una cirugía con complicaciones, es más o menos igual. No hay mucha diferencia. Gracias, maestro. La doctora Ámbar le pregunta, ¿el grado de audición del paciente es determinada por el abordaje que usted va a realizar? No, nosotros hacemos siempre el retrosigmoide. Una mensaje muy clara de nosotros. Para el neurocirujano tiene la ventaja de saber tratar del cerebelo, de los nervios, de todo. Nosotros sabemos tratar de las estructuras intradurales. Y el acceso retrosigmoide permite sacar los tumores pequeños y los tumores grandes. Por eso es mejor dedicarse a uno acceso para una persona se quedar muy buena en ese acceso. Si uno está cambiando todo el tiempo el acceso, no va a se quedar bueno y no va a aprovechar todas las posibilidades de ese acceso. Con el retrosigmoide se puede hacer todo. Todos los 1500 casos que nosotros hemos hecho fue retrosigmoide. Gracias, maestro. ¿Okay? El doctor Cayo Cortés lo felicita por la clase y le pregunta si se debe al cambio de posición quirúrgica al tamaño del tumor. Sí, claro. Presenté mi charla, los tumores pequeños, supino, los tumores grandes, semisentado. ¿Es más o menos como un 3/4 o un park bench menos girado, maestro, para los pequeños? No, los pequeños, posicionamiento, no hacemos park bench, no, nosotros hacemos simplemente el posición supina con la cabeza voltada para el lado contralateral. Nada más que eso. No, hay que tener cuidado para no tener el hombro del paciente elevado. El hombro del paciente se queda a nivel de la mesa cirúrgica, porque senão puede atrapalhar. ¿Ok? Entonces, solamente girar la cabeza para el lado contralateral. Esto es suficiente. Gracias, Si maestro. uno tiene duda, viene aquí a mirar con nosotros. Gracias, maestro. El doctor Jairo Céspedes le pregunta, ¿en algún caso usted, antes de iniciar, por ejemplo, y entrar por la parte del conducto auditivo interno, hace primero el debulking del tumor o siempre va primero por la parte intracraniana? Siempre hacemos primero el canal auditivo interno. Las únicas excepciones son si es un tumor solo medial, solamente medial. Hay estos tumores que son solamente medial, que no entran adentro del canal. Ok, se podría pensar en no entrar. Y si es un tumor gigante que bloquea toda la visión, entonces tenemos que disminuir el tamaño, pero así que podemos visualizar el hueso petroso, entonces abrimos el canal. ¿Por qué? ¿Por qué abrir el canal primero? Porque el tumor va a proteger los nervios. ¿Ok? El tumor va a proteger los nervios. Si uno saca el tumor, los nervios están expuestos. Uno puede con la broca de diamante herir los nervios. Ese es un punto. Segundo que uno debe abrir el canal cuando el cirujano está relaxed, empezando la cirugía. Después, si la cirugía demora mucho, el cirujano está cansado o que se pasa que al final no tiene más ganas de abrir el canal. Y ahí se queda tumor en canal. ¿Ok? Y el tercer punto es que si uno abre el canal y limpia el canal, entonces tiene un control distal del nervio facial y del nervio coclear. ¿Entiendes? Uno tiene el control distal
de estos nervios. Gracias, maestro. El doctor Miguel Ángel Azurín le pregunta si en el caso de que no se haya hecho una resección total y haya quedado un remanente canalicular, maestro, ¿usted Sí, indica la radioterapia o espera los 3 esperamos. meses? Esperamos, nosotros hacemos una resonancia después de 3 meses y a cada año. Es solo recomendamos la radiocirugía si hay un crecimiento. Si no hay, no necesita. Gracias, maestro. El doctor Manuel Lazón le pregunta, le dice, excelente charla. Doctor, ¿cómo maneja la hidrocefalia en neurinomas gigantes? ¿Una derivación externa o prefiere válvula? Si un paciente tiene una pregunta muy buena, si un paciente tiene los ventrículos dilatados, pero sin señales clínicos de hidrocefalia, ¿ok? Entonces no necesita hacer nada. Puede sacar el tumor. Pero si el paciente tiene síntomas de hidrocefalia, ¿ok? Y es un paciente joven, entonces ponemos la derivación temporaria externa y lo sacamos el tumor. Si es un paciente más viejo y que está, ¿cómo se dice?, abatido por el hidrocéfalo, entonces ponemos una válvula, esperamos que él recupere-se, que esté mejor de los síntomas de hidrocefalia y operamos el tumor después de 2, 3 semanas. ¿Comprendió la respuesta? Muy importante, muy importante. Sí, maestro, gracias. El doctor Víctor Marín lo felicita por la plática, maestro, y después de la cirugía de un schwannoma unilateral, ¿qué posibilidad hay de origen de un schwannoma contralateral? Nada más en la neurofibromatosis, ¿ha visto usted, maestro, eso? ¿O ha tenido algún paciente que tenga de forma bilateral? No, si uno tiene bilateral, tiene neurofibromatosis. Esto es patognomónico, es como se dice, es el hallmark de la enfermedad. Si uno tiene dos, tiene automáticamente neurofibromatosis. Gracias, maestro. El doctor Juan Morales le manda un saludo acá desde México. Luis Alberto Ursit le pregunta, en los pacientes, maestro, que han perdido la audición por completo, Sí, ¿usted retrosigmoideo nunca translaberíntico? siempre retrosigmoideo. ¿Por qué? El translabiríntico demora mucho para hacer la craniotomía y después una desventaja de translabiríntico es que la visualización de los nervios bajos, glosofaríngeo y vago, acontecen en el final de la cirugía. ¿Ok? Hay un riesgo mayor de se herir los nervios glosofaríngeo y vago después de una translabiríntica en comparación con retrosigmoide. En retrosigmoide, uno visualiza los nervios vago y glosofaríngeo de inmediato. Gracias, maestro. Maestro, ¿usted ha tenido algún caso de en alguna resección subtotal que el tumor haya con la resonancia magnética de control haya crecido, por ejemplo, no sé, en un año más de 1 centímetro y haya Sí, tenido que claro, claro. reoperarlo? Mira, imaginas que después de 1500 casos, uno observa todo, hay todo. Entonces nosotros tenemos pacientes totales, subtotales, pacientes con subtotales que no crecieron, otros crecieron. Los que crecen, nosotros hablamos con el paciente. La preferencia es radiocirugía. La preferencia es radiocirugía. Pero hay pacientes que prefieren una segunda cirugía. Es muy interesante. Y hay que hablar con el paciente. Si el paciente es joven y prefiere una segunda cirugía, se puede hacerlo. Si el paciente prefiere. Y de facto, nosotros tenemos casos en que después de la segunda cirugía podemos sacar el tumor totalmente. ¿Ok? Gracias. No es prohibido hacerlo.
La doctora Keila Márquez lo felicita por la plática, maestro, y le hace una pregunta. En caso de tener una complicación de fístula, ¿el manejo que usted inicia, por ejemplo, es manejo conservador o es más agresivo y va a reparar otra vez quirúrgicamente No, eso? siempre conservador. El índice de fístula licórica en general en la literatura es 11%, ¿ok? Pero ni todos los casos son tratados con cirugía, son tratados con drenaje lumbar. Nosotros tenemos un índice de fístula licórica de 3%, 3%, y casi todas tratadas con drenaje lumbar. Casi nunca hacemos una revisión, pero hay casos que tenemos que hacer. Revisión hacemos en menos de 1%, 0,7% de los casos. Menos que un paciente en 100 tiene que ser reoperado por fístula. ¿Ok? Y el drenaje lumbar, maestro, ¿cuántos días lo deja usted? Nosotros dejamos aquí una semana. Una semana. Gracias, maestro. El doctor Manuel Pajuelo le pregunta, al incidir sobre la dura madre, maestro, siempre es lineal con usted, aunque sea el tumor gigante. Sí, también, no hace diferencia. No necesita hacer más cortes en la dura mater. Importante tener la dura mater abierta desde abajo del sino transverso hasta, hasta el final de la craniotomía. Y el final de la craniotomía, eso es muy importante. Hay que aprender a hacer una craniotomía retrosigmoide correcta. La mayoría de las personas deja hueso abajo y eso va a impedir exponer la cisterna, ¿ok? Si uno abre la dura mater hasta abajo, usted puede abrir la cisterna y ahí es igual si el tumor es grande o pequeño, porque no se expone todo el tumor, se expone solo una parte pequeña del tumor y empieza a hacer la enucleación o debulking. ¿Ok? Gracias, maestro. El doctor Alan Ferrufino, maestro, lo felicita por la presentación y le pregunta, en pacientes tratados con radiocirugía, si presentó algún otro caso de otro estirpe tumoral. Por ejemplo, el Shekar, maestro, nos dice que en la radioterapia normalmente estos tumores pueden volverse malignos, generalmente en niños. Mira, niños con neurinoma de acústico es muy raro, ¿no? Solo en neurofibromatosos. Pero nosotros tenemos dos casos de schwannoma maligno en nuestra serie. Uno después de una irradiación y uno sin irradiación. Este es un problema. No puedo decir que, mira, ¿cuántas personas reciben irradiación en todo el mundo? Muchísimas. ¿Y cuántas veces miramos una malignidad? Muy raro. Esto para mí no es un argumento contra la radiocirugía. El mejor argumento contra la radiocirugía es una cirugía bien hecha. ¿Comprende? Sí, maestro. La radiocirugía es mejor que una cirugía mal hecha. ¿Ok? Pero mejor es una neurocirugía bien hecha. Gracias, maestro. Pues, profesor, maestro, doctor Marcos Tatajiba, ha sido un gusto, un placer, primero conocerlo acá por vía del Zoom. Y pues le quiero agradecer y felicitar, maestro, a nombre de todos los residentes que estamos acá de América, de Centroamérica, que pues no tenemos la posibilidad normalmente de escucharlo frecuentemente, pero pues mediante esto que nos dio el coronavirus, que fue encerrarnos en casa y pues permitir a conocerlo, maestro, Una eh, oportunidad, ¿ya? permítame felicitar a nombre de todos los que estamos acá en el grupo, pues y siempre es un placer y un gusto escucharlo, doctor Tatajiba. Entonces,
Ojalá no sea un hasta luego, sino un hasta pronto para que pues sigamos aprendiendo de usted, profesor. Y pues nada más que agradecerle de todo corazón. Muchas gracias, Roy, por este trabajo muy bueno que está haciendo. Enhorabuena, felicitaciones también. Y fue un gran placer. Y nuestro departamento está abierto. Infelizmente este año no, pero a partir del próximo año vamos a estar recibiendo visitantes también, ¿sí? Si uno tiene interés, contáctanos y se puede arreglar. ¿Ok? Gracias, maestro. Un abrazo a todos, saludos, sucesos, en mucha suerte y que espero que estén muy bien de salud, usted y su familia también. ¿Sí? Gracias, maestro. Nos vemos allá en el Congreso de Brasil. Le vamos a llevar Nos vemos en Río. el Nos vemos tequila en más Río. caro que hay acá en México para que lo Con pueda. barba. Sí. Como dicen allá, Guten Nacht, ¿verdad, maestro? Danke, danke. Sehr nett. Alles Gute. Que tenga buena noche, maestro. Gracias, gracias. Nada más.